Dios les bendiga muchísimo. Acá en este martes ya por comenzar el estudio bíblico, para comenzar a compartirlo en este martes 6. Precioso día porque la verdad que el Señor nos regaló una hermosa tarde. Y bueno, ahora a partir de esta hora poder compartir la palabra del Señor con ustedes, seguir con el estudio bíblico de Santiago, poder orar juntos y avanzar en lo que tiene Dios para compartir. Recuerde, la Escritura siempre se hace viva en nuestro corazón cuando le dedicamos ese tiempo de oración, ese tiempo de rever nuestra vida para poner en práctica las cosas que Dios nos va diciendo. Esta carta de Santiago, lo venimos comentando desde el primer capítulo, desde que comenzamos, es una carta práctica para rever nuestra vida donde quiera que estemos, para saber cómo estamos con nuestro andar cristiano y cómo estamos realmente viviendo la Escritura. Así que vamos a orar, vamos a seguir con esta carta de Santiago y que les sea de muchísima bendición poder después escucharla y compartirla con alguien que tenga cerca y también así crecer en la palabra de Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Bendice el estudio bíblico de este martes. Bendice, Señor, aquel que dispone su corazón, su tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es el fiel reflejo de lo que tú quieres para nosotros siempre. Es el reflejo donde nos debemos mirar, es el espejo para nuestras vidas, es el caminar diario de todos los días corregido a través de tu Espíritu Santo. Amadísimo Dios, entonces en el nombre de Jesús, libra nuestras vidas de enfermedad, de todo mal, de toda circunstancia ajena a tu presencia, y haznos libres, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo y a través de la obra de Cristo Jesús podamos recibir tu palabra. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos juntos acá en la iglesia a cada uno de los hermanos y hermanas que se congregan, a los que no están acá también con nosotros, pero son parte de la familia de la fe, donde quiera que estén, también la bendición de Dios les alcanza en esta hora. Y aquel que no te conoce, que en el nombre de Jesús, conforme a nuestra manera de predicar, a nuestro testimonio, a través de lo que estás haciendo en nosotros, podamos llegar a muchos corazones para alcanzarlos en el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al que es digno de recibirla, al Altísimo Dios y Padre de toda criatura. Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Habíamos dejado en Santiago y vamos a repasar desde el versículo 8, más o menos hasta por ahí quedamos, y lo pasamos en limpio cuando dijimos que había una ley real, una ley soberana sobre todas las cosas, que es la palabra de Dios, y una ley que está escrita como suprema, de cumplimiento obligatorio para ser un hijo de Dios y para ser realmente amado por el Señor. Y debe ser cumplida por todos aquellos que decimos que somos hijos del Señor. Estoy leyendo Santiago capítulo 2, pero ahora voy a leer el versículo 8, que fue lo que compartimos un poquito la semana pasada. Dice: si en verdad cumplir la ley real, esta ley que les estoy contando a ustedes, esta ley absoluta, soberana, sí, cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, ¿sí? Entonces, esta palabra, este punto, me recuerda que esta ley soberana, combinado con el mandato de amar a Dios, porque está combinado con el mandato de amarás a Dios, ¿sí? Como en el mandamiento se conoce, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene esta doble función de recordarnos nuestro amor a Dios siempre y nuestro amor al prójimo, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver que el Señor en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 22, nos describió justamente este punto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos recuerda que esa es la base de la ley de Dios, esa es la base de los profetas, esa es la base de la Escritura que estamos compartiendo, ¿sí? Sería bueno que usted en su casa pudiera leer Romanos 13:8, por ejemplo. Y Santiago no defiende algo de algún tipo emocional. Santiago no defiende algún tipo de afecto emocional hacia una persona, ¿no? Sino que, por el contrario, va más allá de cualquier tipo de amor, y no es un amor que sea egocéntrico, sino que ese sería un pecado, justamente un amor egocéntrico, sino que es un amor libre de parte de Dios para alcanzar a todos los corazones que necesitan conocer de la palabra de Dios
y conocer a través de nuestra vida el amor de Cristo. Así que Santiago no defiende algún tipo de afecto emocional, ¿sí? Ese cariño que nos tenemos por ahí los hermanos, ese cariño fraternal, ese cariño de vernos, de compartir algo, ¿sí? hacia uno, o hacia uno mismo, hacia los demás, que sería, como digo, pecado. Más bien el mandato consiste en procurar la salud física, espiritual y el bienestar de todos los hijos de Dios, de todos los semejantes, porque prójimo, si yo lo pudiera poner en el contexto de semejantes, ¿no? Ese sería el sinónimo para usarlo. Todo dentro de la esfera concreta de nuestra influencia individual, de nuestro cumplimiento de la palabra de Dios. Recuerde que está en primera persona y habla personalmente, no de un grupo, sino de cada corazón de nosotros, amando al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Así que eso es muy importante explicarlo. Y tiene una intensidad e interés no por uno, sino por el prójimo, como lo estoy contando. Esa intensidad e interés que uno tiene por sí mismo es aplicada en la conducta nuestra para el tratamiento del prójimo. Así que bueno, sigamos un poquito más y veamos este versículo 9. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, ¿sí? Si hacéis acepción de persona, veníamos hablando de la acepción de personas un poquito, y la construcción de esta frase, cuando uno la recibe del griego, recuerda que la escritura fue traducida del griego, indica que esta práctica era una realidad en el tiempo de Santiago. Como es una realidad ahora en la iglesia, la acepción de personas existe, y desgraciadamente le cuesta a muchos corazones aceptar aquel que no tiene, aquel que tiene menos, aquel que tiene poco, aquel que no tiene, como digo, absolutamente nada, y siempre es más visto con mejores ojos la persona que tiene y la persona de buen pasar económico. La forma en la cual hace mención en el griego indica que la conducta de ellos era una falta o una falla a veces no ocasional, sino que era reiterativa, ¿sí? No era ocasional, sino una práctica continua, muy habitual dentro de la iglesia, que es lo que estamos compartiendo que está sucediendo en este tiempo. O sea, no era uno que fue por una ocasión o pasó, sino que era una práctica continua y habitual en la iglesia hacer acepción de personas. Por eso Santiago lo quiere corregir, ¿sí? Lo quiere corregir, y a donde quieran que estuvieran estos judíos, que iban a sus sinagogas, que iban a buscar del Señor y que estaban conociendo de Cristo, muchos de ellos entiendan que realmente no se podía continuar en esa habitualidad, en esa práctica continua de hacer acepción de personas. Dice que quedan convictos por la ley. De forma específica, los deja justamente en la pena máxima de la ley. Los deja en la pena máxima de la ley. El convicto de la ley es aquella persona que a la ley de Dios no cumple en su vida el parámetro de la ley de Dios. Entonces queda convicto. ¿Por qué queda convicto? Para ser ejecutado en su momento y ser llevado al lago de fuego. Así de duro es esta historia, así de duro para algunos corazones. Así que de forma específica, este mandato que está en Deuteronomio, por ejemplo, está en el capítulo 1, en el capítulo 16, cualquiera que no cumpla la palabra de Dios, cualquiera que no la viva, cualquiera que no la acepte y la ponga por obra, vamos a ver eso un poquito más adelante en los versículos que siguen, va a ver que queda convicto por la ley. Y son transgresores, otra palabra interesante que usa ahí, transgresores, nos deja el Espíritu Santo, dice, porque cuando comparte la palabra dice, y quedáis convictos por la ley como transgresor. El transgresor, esto se refiere a alguien o algunos que va más allá de los límites establecidos por la ley de Dios. El transgresor es aquel que rompe la ley de Dios, que va más allá en su conducta permitida por la ley de Dios. Ese es un transgresor, rompe la ley de Dios. Si la ley de Dios me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, él la rompe. Si me dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, como dice en Hebreos, él no sigue la paz con todos, sino que la rompe. Esa persona es transgresora a la ley de Dios, ¿sí?
O sea, rompe los límites establecidos por la ley de Dios. Recuerden que la ley de Dios sí pone límites al corazón de las personas. Y el que hace excepción de personas, en este punto que venimos compartiendo, se convierte en violador de la ley de Dios, un transgresor de la ley de Dios, al mirar a uno de una forma y a otro de otra. Dice en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿se acuerdan del joven rico? Todo lo he guardado, ¿no? Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En un pequeño punto de la ley que no se cumpla, la ley me termina mostrando que soy un transgresor. Dice en ese punto, ¿no?, que estamos compartiendo, ¿no?, que la ley de Dios no es una serie de prohibiciones aisladas, sino es un contexto enlazado, una ley con la otra, en la conducta y en el carácter del cristiano, cómo lo va a tener que cumplir. Le pasó al pueblo de Israel con la ley del Señor, le pasa a la iglesia con la ley del Señor. No está abolida la ley del Señor. Recuerda eso, lo hemos compartido una vez en Mateo 5, que está la palabra del Señor. Entonces la ley no es una prohibición aislada, ¿sí?, sino es una unidad completa, es básica para la vida nuestra, no se puede sacar una parte y dejar otra, es todo un contexto básico para la vida cristiana de este tiempo, como lo fue para el tiempo anterior que estamos compartiendo en el tiempo de Santiago, que requiere un amor perfecto a Dios primero y a nuestros semejantes, ¿sí? Recuerde esto, requiere un amor perfecto hacia Dios y a nuestros semejantes. Aunque no todos los pecados hacen el mismo daño, todos sin excepción destruyen la unidad y convierten a los hombres en transgresores. Vamos a repetir esta frase que estamos compartiendo. No todos los pecados, ¿sí?, hacen el mismo daño. Es verdad. Pero todo lo que sea pecado, sin excepción, destruye la unidad básica de esto que estamos compartiendo en la ley de Dios, ¿sí? El amor perfecto a Dios se rompe, el amor hacia nuestros semejantes se rompe, se daña, y por lo tanto convierte a todos los hombres que lo hagan, ¿sí?, en transgresores, ¿sí? De manera similar a una ventana que se rompe por completo, no sé si alguna vez ha pasado, y así se golpea en un solo punto con un martillo, se rompe toda la ventana. Y dice que es culpable de todos, ¿sí?, porque la frase que usa en el texto bíblico que estamos, se hace culpable de todos los mandamientos, de todo el resto de las leyes, culpable de todos. No en el sentido de que haya violado todos y cada uno de los mandatos. Como dijimos que es una unidad, es un contexto, al haber faltado a un mandamiento, al haber faltado a una ley, estoy faltando a todas. Por eso soy culpable de todos, dice ahí. No porque lo haya violado todos y cada uno de los mandatos, sino que en el sentido de violar la unidad de la ley, el romper la unidad de lo que es la palabra de la ley. La ley estaba basada en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como a nosotros mismos. Eso lo dijo el Señor cuando le hablaba a sus discípulos. Y acá es importante hacer esta mención porque dice que todos los hombres pasan a ser culpables de esa violación, ¿no? Y una sola transgresión, como para darle otro encuadre, una sola transgresión a la ley de Dios hace imposible el cumplimiento perfecto de los mandatos más básicos de la ley. Y como amar a Dios y amar al prójimo igual que a uno mismo. Cuando se rompe esa transgresión, hace imposible el cumplimiento perfecto de los otros mandatos que Dios nos ha dejado como básicos en su ley para el Hijo de Dios, ¿sí? Vamos a compartir un poco la guía que estábamos llevando adelante en la hoja 3, aquellos hermanos que nos están acompañando. Siempre repetimos que si no tiene la guía nos hace llegar el mensaje a través del canal de YouTube, a través de WhatsApp, y nos dice cómo le acercamos la guía o cómo la pasa a buscar el que está siguiéndonos. Pero ahora vamos a compartir el punto 5 que vendría a ser, que está ahí, es una B pequeña de esta hoja 3 del estudio bíblico de Santiago, ¿sí? Dice, la Iglesia Visión Cristiana escribe con respecto a la elección de Dios de los pobres. No solo ellos,
sino no solo a ellos, sino también quería empezar con ellos. No solo que lo escogió a ellos, sino que sencillamente quería empezar con ellos, para derribar el orgullo de los ricos. Eso es muy importante. El Señor iguala las dos posiciones, del pobre y del rico. El Señor arranca poniendo en primer lugar a los de menor, digamos, condición económica y aún los de pobres de espíritu, para derribar el orgullo de los ricos. Y dice el punto que sigue: deberíamos recordar que Dios nunca llama a la parcialidad contra los ricos. No es que seamos parciales contra los ricos. Ni se debe juzgar en una disputa entre un rico y un pobre. Deben dejar que la ley de Dios, esta que estamos compartiendo, esta unidad básica de la palabra de Dios en todo, y los hechos del caso decidan el juicio en lugar de la clase económica de los que están en la disputa. O sea, si hubiera una disputa entre un rico y un pobre, es la palabra de Dios la que va a juzgar, y no una condición social ni una clase económica de los que están en la disputa. Punto C de la guía. No os oprimen los ricos, dice, y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. Esa es la parte que habíamos dejado atrás. Y dice, Santiago les recuerda a sus lectores que los ricos muy a menudo pecan contra ellos. Y muchas veces es debido al amor al dinero, que es el raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Recuerda este versículo, anótelo, subrayalo en la Biblia. Es debido a que el amor al dinero es raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6, 10. Y por esta única razón los ricos no son dignos de la parcialidad en repetidas ocasiones, que a veces desgraciadamente uno les muestra y nos hace también terminar pecando, ¿no? La historia, dice el punto 1 que está ahí, la historia muestra que los ricos pueden, en efecto, oprimir a los pobres. Te pisotean con los pies de el orgullo y la crueldad. Si te devoran como un pez más grande, lo hacen con el más chiquitito. Esto es un pecado contra la raza, la gracia y la posición de parte de Dios. Recuerden esto. Si te pisotean con los pies del orgullo y la crueldad, si te devoran como el pez más grande, lo hace con el más chiquitito. Esto es un pecado contra la raza humana, contra la gracia de Dios y la posición en Cristo Jesús. ¿Sí? Y pregunta ahí otro punto, en el punto 2. No blasfeman si los ricos, de los cuales habla aquí, son cristianos. Entonces se puede decir que blasfemaron el nombre de Cristo. Lo hemos comentado algunos en el estudio del diamante anterior, de a veces que personas que con su conducta, diciendo que son cristianos, ¿sí?, y aún con una posición económica más holgada, terminan blasfemando el nombre de Cristo, cuando con su malvada costumbre hicieron que otros blasfemaran, ¿sí? Pero si se habla aquí de ricos incrédulos, los ricos de entonces fueron generalmente grandes enemigos del cristianismo. O sea, los ricos incrédulos fueron personas enemigas totales del cristianismo. La parcialidad, dice, para los versículos que hemos dejado del 8 y 9 de este pasaje, es condenada por la Escritura, ¿sí? Este es el versículo 8 que hemos dejado, que habla de la transgresión. Varios puntos. Si en verdad cumplís la ley real, esta ley que hemos contado, cuál es la ley real y soberana, conforme a la Escritura, Santiago anticipa que algunos lectores pueden defender la parcialidad hacia los ricos por simplemente amarlos con el hecho de ser sus vecinos en obediencia a la ley de Dios. Pero si hacéis acepción de personas, esa acepción de personas que venimos comentando, cometéis pecado. El problema, dice la guía, no es que seas amable con los ricos. El problema es que muestres acepción de personas y que seas amable y que no seas amable con el pobre. O sea, que hagas acepción de personas porque mires con mayor agrado al rico, ¿sí?, y con menor agrado al que no tiene nada, ¿sí? Así que no debe excusar su acepción al decir, estoy cumpliendo el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? La ley real, le hemos comentado recién, esa ley divina que está escrita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 36 al 40, ¿no? Nuestro Dios es un gran rey y su ley es una ley real. Nuestro Rey Jesús
pone un énfasis especial en este mandamiento. Mateo 22, como hemos dicho, versículos 36 al 40. ¿Sí? Y qué importante, porque si yo sigo en la guía y doy vuelta a la hoja y me voy al punto, a la hoja 4, Santiago nos está recordando que el hombre pobre es también nuestro prójimo, al igual que el hombre rico. Santiago no hace diferencia, justamente. Nos muestra que tanto el hombre rico como el hombre pobre son nuestros prójimos. Este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una ley real. No solo nos está ordenando por Dios y procede de su autoridad sobre los hombres, sino porque es útil y adecuado y necesario para el estado actual del hombre, acá en este momento que estamos viviendo, acá en 2021, ya en el mes de julio, ¿sí? Actual del hombre, y damos el epíteto de real, o sea, damos la frase de real, ese epíteto de esta frase real, a todo lo que es excelente, que es noble en su virtud, grandioso o útil, ¿sí? Bueno, vamos a seguir en el punto 10 en adelante y seguiremos compartiendo esta escritura que nos va llevando en este momento por el Santiago capítulo 2, ¿sí? Voy a ir un ratito al versículo 11 y 12 y 13 que está por delante nuestro. Dice así, versículo 11, 12 y 13 de la carta de Santiago capítulo 2. Vamos a arrancar con el primero. 11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ¿sí? Esto es un ejemplo práctico para mostrar la transgresión de la ley, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, no cometí adulterio, pero tomé la vida de alguien, maté a alguien, ¿sí? Le quité la vida a alguien. Por lo tanto, ya por ese pecado ya soy transgresor. Quizá no cometí por uno, pero lo estoy cometiendo por el otro. Y dice el versículo 12, así hablad y haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice el 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a leer este versículo 9 al 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Importante este versículo 11 porque habla de juzgados, habla de la ley de la libertad, dos puntos muy interesantes para nosotros rescatar ahora cuando lo compartamos a través de la guía, ¿no? Recuerda estas dos frases, juzgados y la ley de la libertad. Hacia el versículo 13 dice una persona que no muestra misericordia y compasión por los necesitados, demuestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios, al no aceptar ellos extender la misericordia a las personas que están necesitadas. Y como persona no redimida, o sea, no salva, no redimida, solo recibirá juicio estricto y total en el infierno eterno. Lo hemos compartido recién. Mateo capítulo 5, lo dijimos, versículo 7. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esta fue la última frase que nos dejó este versículo 13. La persona cuya vida realmente se caracteriza, se vive por la misericordia, está bien preparada por Dios, está bien preparada para el día del juicio. Y seguramente con esa conducta escapará de ese día y de todas las acusaciones que la justicia estricta pueda traer en su contra, ¿sí? Porque al demostrar misericordia a otros, da evidencia genuina de haber recibido la misericordia de Dios sobre su vida. Si no se extiende la misericordia a otros corazones, realmente la situación es así, ¿sí? Al estar faltando un pequeño o una parte chica o grande de la ley de Dios, estamos transgrediendo toda la ley de Dios, estamos transgrediendo todas sus palabras, ¿sí? Pero nos dice acá la Biblia que la misericordia también triunfa sobre el juicio. Entonces que toda persona que se caracteriza por hacer misericordia
está bien preparada para cuando llegue el día del juicio. Está bien, y esa virtud que está en él lo va a permitir escapar de todas las acusaciones del enemigo, y realmente esta justicia estricta puede traer en su contra, o sea, todo lo que quieran acusarle, porque al demostrar misericordia hacia otros, ese amor hacia otros, el perdón, da evidencia realmente real y genuina de haber recibido la misericordia de Dios sobre su vida. Vamos un poquito más acá a la guía que estamos compartiendo. El asunto serio de obedecer todos los mandamientos de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, le hemos compartido en este versículo 10, ¿sí? Pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. Por el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometieres adulterio, lo hemos leído recién hace un instante, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así de hablad y haced. Hablad, o sea, es importante que con lo que yo digo con mis labios, vamos a entrar en un capítulo 3 muy importante que va a venir ahora, después de este capítulo 2 de Santiago, muy muy importante. Lo que se habla, se hace. Si el Hijo de Dios dice una cosa con sus labios, con su boca, ¿sí? Después lo hace, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Punto A de la guía, hoja 4, dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera un punto, se hace culpable de todo. Lo hemos dicho recién. Aquí Santiago nos advierte acerca de tener una obediencia selectiva. Esto sí lo cumplo, esto no lo cumplo. Esto me gusta cumplir, esta parte no me gusta cumplir. Es una clase de obediencia que selecciona, lo hemos visto, y lo vemos muy a menudo en la iglesia, y escoge los mandamientos de Dios que deben de ser obedecidos, ¿sí? Nuestra forma de pensar dice esto se puede cumplir, y lo voy a hacer, y los mandamientos que se ignoran de una forma segura. Punto 1 de lo que estamos compartiendo. No podemos decir, me gusta el mandamiento de Dios en contra de matar, por ejemplo, tomando el ejemplo que estamos acá compartiendo. Así que ese le guardaré. Voy a guardar, no voy a tomar la vida de nadie. Pero no me gusta su mandamiento en contra del adulterio, porque como soy adúltero, ¿sí? A este lo voy a ignorar. O sea, voy a cumplir el mandamiento de no tomar la vida de nadie, no matar, pero el mandamiento del adulterio, como me gusta mucho a mí el adulterio, bueno, yo sigo para adelante con eso. Así que lo ignoro, ¿sí? A Dios le importa toda la ley, a Dios le importa toda su palabra. Toda la ley debe cumplirse si la justificación es por la ley. Mire esta parte muy interesante que estamos compartiendo ahora. Toda la ley debe cumplirse si la justificación es a través de la ley. Esto es muy importante, porque hay personas que hacen que un hombre hace todo con la omisión de uno de estos mandatos de Dios, y es culpable del todo con el uno. Si un hombre hace el todo, lo malo, con la omisión de uno, es culpable de todo con el uno. La vida cristiana cita a un antiguo rabino que enseñaba, si un hombre cumple todos los mandamientos excepto uno, es culpable de todos y cada uno. Romper un precepto de desafiar a Dios es que ordenó él, es romper ese todo, esa unidad de la palabra de Dios. Punto 3 que está ahí. Aunque no quebrante toda la ley, infringe toda la ley. No la quebranta toda, lo hemos compartido recién. No rompe todos los mandamientos, rompe uno. Y al romper uno, ¿sí?, infringe toda la ley. Como el que hiriere el brazo de un hombre, hiriere al hombre, aunque no ha herido todo el cuerpo del hombre, pero al herir un brazo ha herido todo el cuerpo, ¿sí? Ha herido todo el cuerpo. No ha herido todo el cuerpo, ¿sí?, del hombre, pero al herir un brazo ya eso ha llevado la herida a todo el hombre, ¿sí? Dice, así hablad y haced,
con los que habéis de ser juzgados con la ley de la libertad. Estamos bajo la ley de la libertad. Tiene libertad, pero aún es una ley que debe ser obedecida y por ella seremos juzgados por el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Se llama ley de la libertad porque el regenerado cumple libremente y de buena gana y no constituye para él ni una carga ni una esclavitud. Cuando el hombre de Dios cumple libremente los mandamientos de la palabra de Dios, ¿sí? La libertad de Dios aparece. Y de la ley buena y no constituye para él ni una carga ni una esclavitud. No se siente esclavo a la ley, sino que se siente gozoso de poder cumplirla. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Aquellos que deben de ser juzgados, en el punto C, por la ley de la libertad, deben siempre mostrar misericordia a los demás. Recuerda este punto, muy importante. Deben mostrar siempre misericordia a los demás. Y no hacer acepción de personas con parcialidad. Esa es la base que nos trajo acá. La misericordia que nosotros mostramos será extendida a nosotros de nuevo en el día del juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago está relatando otro principio básico dado por Jesús de esta ley real que estamos compartiendo, ¿sí? En el Sermón del Monte. Esto sucedió en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, en el verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, dice Mateo 7:2. Y con la medida que medís, os seréis medidos. Mateo 7, versículo 2. La ley de la libertad es la ley que define la relación entre Dios y el hombre, como una relación de amor. Hablar y actuar bajo este impulso es realmente lo que nos hace libres. Si esta ley, ¿sí?, se desobedece, si no se muestra misericordia, entonces el juicio basado en esa ley no mostrará misericordia sobre nosotros, ¿sí? Vamos a ir después al punto 5, a la hoja 5 de este estudio, y ya estamos llegando a la última hoja. Damos gracias a Dios por esta noche, y yo quisiera dejar el último tramo desde el versículo 14 hasta el versículo 26 para desarrollarlo el martes próximo. Recuerde que estamos compartiendo Santiago capítulo 2, lo hemos hecho con el capítulo 1 y seguiremos así con esta carta práctica. ¿Y por qué es importante hacer un alto acá? Yo voy a leer el texto de Santiago 2, del 14 en adelante, solamente para que quede guardado en su corazón, ¿sí? Y usted me va a seguir después en la hoja 5. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Comienza a redondear este día en este punto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El 15 va a decir, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, de calor, dice, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Si así también la fe, si no tiene una obra, es muerta en sí misma. ¿Sí? Miren qué tremendo que es el Señor acá. Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Así que llegamos hasta ahí. Nos reencontramos el próximo martes con Santiago capítulo 2 para seguir compartiendo. Dios les bendiga muchísimo. Vamos a orar para despedirnos. Agradecidos por este tiempo que nos ha dejado la palabra del Señor. Sea noble como los de Tesalónica. ¿Sí? Vamos a hacer, sea más noble que los de Tesalónica, vamos a hacer una corrección ahí, sea más noble que los de Tesalónica, sean nobles como los de Berea, ¿sí? Recuerden, ellos leyeron la Escritura, se esforzaron por ver qué había ahí, por cumplirla, y eso los hizo nobles ante los ojos del Señor, ¿sí? Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús, permítenos en esta hora ser aquellas personas que va a tu palabra a seguir escudriñando, a seguir pidiendo el auxilio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias a ti por lo que viene por delante, te damos gracias a ti por esta carta de Santiago
tan práctica, tan útil para este tiempo como lo fue para el momento en el que fue escrita. Amado Dios, gracias porque me permite corregirme como en la casa de Dios, me permite corregirme personalmente para ser el hijo, la hija, tu siervo, que aquellos que estamos predicando, lleno de tu Señor, lleno de tu presencia, lleno, Señor amado Dios, de tu unción. Así que en el nombre de Jesús, damos toda la gloria y la honra y la alabanza en esta hora. Que traigas salud, que traigas paz, que traigas gozo, tu presencia a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y derrámate en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Jesucristo. Llega y convierte los corazones de aquellos que estamos orando y aún aquellos que le estamos enseñando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos reencontramos este domingo. Sí, recuerda, vamos a tener domingo para compartir este tiempo realmente muy lindo. Va a ser este domingo próximo. Tenemos Santa Cena, tenemos la oportunidad de compartir a partir del día, todo el día domingo, la comunión de la palabra del Señor. Tendremos el devocional el día domingo, tendremos alabanza, tendremos culto, tendremos la Santa Cena. Así que te invitado a las 18 horas del día domingo, 11 de julio del 2021. Gloria sea el Señor en su vida y la paz de Dios le acompañe. Le bendecimos junto con mi esposa y contentos realmente de poder de nuevo reencontrarnos en el estudio de la palabra. Recuerde, Santiago capítulo 2, si necesita la guía para acompañarnos, la pide, se la mandamos vía electrónica, vía digital o la retira acá en la iglesia para poder compartirla. La paz de Dios le acompañe y en el nombre de Jesús sea muy bendecido en esta hora. Amén y amén.